Gracias, Eduardo Tognoli, por venir. Enero, Día de Reyes. No me trajeron nada. ¿No te trajeron nada los Reyes? Bueno, Eduardo, hoy, la última vez que te entrevistamos, estábamos en plena campaña. Hoy ya sos diputado provincial. Una responsabilidad grande y sos muy joven. ¿Vos cuántos años tenés? 34. 34, abogado. No, licenciado en Ciencia Política. Dale, yo te quiero hacer abogado. Bueno, no importa, no importa, es futurología. Licenciado en Ciencias Políticas. ¿Qué encontraste en la Cámara? ¿Cómo es ser diputado? Bueno, la verdad que recién empezamos la gestión, ¿no? El 10 de diciembre, así que por el momento sí tuvimos una actividad, entre comillas, febril, ¿no es cierto? La primera... los primeros días de diciembre hasta que empezó el receso. De hecho la seguimos teniendo fundamentalmente desde no solo el rol de diputado provincial, sino en función de que como militante seguimos militando aún en el receso de la Cámara, ¿no? Y en estos últimos días, bueno, Rosario vive una situación que no dejó de vivir el año pasado, pero que de alguna manera se puso en la palestra y también en los medios nacionales apareció esta situación que se dio con la muerte de 3 chicos, de 3 jóvenes. Entonces, de alguna manera hay una responsabilidad política de quienes somos militantes, pero también ocupamos un lugar, en este caso legislativo, de ponernos al frente de determinados reclamos, de determinadas problemáticas, ¿no? Pero bueno, en principio te podría decir que hemos empezado con toda la fuerza, hemos empezado, bueno, presidiendo la Comisión de Derecho y Garantía, que era un anhelo nuestro, que es una comisión que tiene que ver precisamente con esto, con buscar las alternativas e intentar garantizar, desde, en este caso de un órgano legislativo, los derechos de cada uno de los santafesinos y santafesinas, ¿no? En distintos ámbitos, de distinta perspectiva, pero que de alguna manera es una herramienta que brega, que cuando tiene que hacer interpela al poder político provincial o a otros poderes de cara a garantizar que los santafesinos, las santafesinas tengamos una vida digna, ¿no? Vos sabés que yo festejo una frase que has dicho recién, que te voy a decir en honor a la verdad, es la primera vez que la escucho de un legislador. Asumiendo la responsabilidad política como legislador, porque todos dicen, no, es la responsabilidad del otro, el otro es gobierno, yo no. Yo realmente festejo y te felicito, no desde Eduardo Tognoli persona, desde la responsabilidad legislativa que cada uno tiene por esto que ha pasado, que es tremendo. Es tremendo. Ahora, recién asumido, ¿qué me vas a decir? No, que concuerdo, digo, me parece que, a ver, nuestro sistema político republicano establece división de poderes y nadie pretende usurpar, ¿no es cierto?, funciones que no le corresponde al Ejecutivo, precisamente, valga la redundancia, ser ejecutivo, ¿no es cierto?, gestionar, etcétera. Al Legislativo, sí, seguramente interpelar, poner la lupa, pero también buscar las soluciones. Digo, hay que tener una visión en ese sentido propositiva, porque acá nosotros estamos legislando en función de las necesidades del pueblo santafesino, ¿no? Y desde ese lugar, decía lo de la responsabilidad política, uno necesariamente tiene que también criticar por algo, digo, somos oposición, ¿no es cierto?, y no nos sentimos contenidos en las políticas de este gobierno provincial. Pero además, a la vez que hace eso, además para lo que el pueblo lo votó, ¿no es cierto?, también, digo, buscar las soluciones y llevar propuestas, ¿no? Creo que esto lo hemos hecho siempre y creo que además, si nosotros criticamos de la oposición a nivel nacional, que es una oposición que pone palos en la rueda, que no es propositiva, que es en algunos casos más extremos destituyente, bueno, nosotros no podemos reproducir lo mismo, ¿no? Claro. ¿Consideras que es una oposición destituyente? En algunos casos sí. Sí, creo que hay figuras, pero que creo que fueron las que más pagaron los costos en las elecciones, ¿no? Elisa Carrió fue claramente una de las grandes derrotadas, ¿no? El mismo Eduardo Duhalde. Creo que aquellas figuras más extremas de la oposición, en parte de una oposición irracional, ¿no es cierto?, son las que
la que pagaron los costos más altos. Y seguramente algún votante que obviamente está en todo su derecho de no estar de acuerdo con las políticas nacionales, buscó alternativa para el voto en versiones más moderadas de la oposición, ¿no? Yo quisiera realmente profundizar en el tema de seguridad, pero decía ayer, pensaba, digo, quiero hablar de política con Eduardo. Somos de dos generaciones diferentes. ¿Vos considerás que el gobierno de la presidenta Cristina, gracias a Dios, está bien, salió adelante, una mujer muy fuerte, muy fuerte, también es una cuestión de actitud? Seguramente. Sé bien, ¿no es cierto? Este es el cristinismo, surge el cristinismo, porque ha tomado medidas inesperadas, inesperadas. Por ejemplo, la petición de la ley antiterrorista, que salió Eve, salió la señora de Carlotto, salió los mismos ministros de la Corte, así que no había necesidad. ¿Vos las considerabas necesaria esta ley o hay que perfeccionarla? No, bueno, necesaria, no sé si considerarla necesaria. Creo que me parece que necesariamente necesita de precisiones que esta ley, digo, en su versión original no tenía. Se le agregaron una serie de precisiones, entre ellas un artículo que se orienta a no dejar dudas sobre que esta ley no está orientada a la represión de conflictos sociales. Hay un artículo que se incluyó en ese sentido, pero claro, esto no era por ahí tan obvio en la redacción original, ¿no? A mí, en ese sentido, me parece, soy bastante crítico de la ley, sobre todo de su redacción original. Creo que ese artículo le incluye una precisión que no tenía. Aún así, esta idea ambigua, esta idea del terrorismo, es una idea que genera muchas dudas. Sin embargo, también hay que aclarar, no está en la redacción, esto es un agregado que se le puso fuera del proceso legislativo, no está en la redacción esta idea del terrorismo, etcétera. Esta ley está orientada a lo que tiene que ver con la represión a determinados delitos económicos que pueden configurar un aporte, ¿no es cierto?, al desarrollo del terrorismo internacional, etcétera, etcétera. Me parece que tendríamos que haber tenido la oportunidad de darle muchísima más precisión para evitar todo tipo de ambigüedad. Así como se avanzó en ese artículo que reprime, que clarifica que la represión tiene que ver con los delitos económicos ligados al terrorismo internacional y que no está orientado a la represión del conflicto social, me parece que se podría haber avanzado aún más en la precisión de qué entendemos por estos delitos, ¿no? Vos sabés que a mí me gusta mucho leer los diarios, no me quedo nada más con lo local, leo un poquitito de afuera, un poquitito de cada provincia. ¿Vos considerás que o al menos tu opinión, porque hubo una serie de sucesos luego de que la señora presidenta se reuniera con Barack Obama, que fue el pedido de esta ley, porque ante el Gafi, que no sé qué tipo de organismo es, con qué autoridad, tenía este país un poco maltrecho con el tema del lavado de dinero, no estaba muy bien considerado. A partir de la emisión, se ve como que Estados Unidos empieza a votarle positivo los créditos que tenía trabados en el BID. ¿Tendrá que tener relación con toda esta circunstancia internacional? No, estoy calando en un tema que no tendría... a ver, no. elementos. Sí, ¿no? sí, evidentemente esto del GAF, el dictado de esta ley, en algún punto tiene relación con el tema del GAFI, que es de ayuda financiera internacional. Sí. Pero, digo, me parece que la política exterior argentina con respecto, por ejemplo, a los Estados Unidos, siempre fue una política madura y una política de poner límite frente a determinadas pretensiones, ¿no? Me parece que hay un hito en esta gestión o en esta seguilla de gestiones, que es la posición de Néstor Kirchner frente al ALCA, y me parece que de ahí en adelante esta gestión se ha caracterizado por apostar fundamentalmente a la integración regional con los países de este bloque regional de poder que se conforma a través de la UNASUR, etcétera. Y después me parece que ha tenido una relación con los Estados Unidos, precisamente, digo, marca un hito que es esto del ALCA, madura, donde puso límites donde lo tenía que poner y donde además... digo, esa puesta de límite o esa
o esa política autónoma no implicó, digo, no fue acompañada necesariamente de petardismo discursivo en el hacer, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido celebro, digo, que este ha sido, por lo menos de la vuelta a democracia hasta acá, el gobierno o la seguidilla de gestiones con más vocación nacional, con más vocación sudamericana, y hay que marcar eso sobre todo, ¿no? Vos sabés, yo soy una hincha, pero por mí y desde siempre, yo soy una gran hincha del Mercosur, del UNASUR, es decir, de todo lo que tiene, con las críticas, pero me gusta leer y yo creo que la gente tendría que meterse un poco más, leer un poco más, interesante, porque es muy interesante el tema de la regionalización nuestra con otros países que somos más parecidos o menos parecidos. Es que la Argentina y los países de Latinoamérica durante, creo que de su misma independencia y por las características que tuvieron todos nuestros países desde la independencia, muchas veces países, y no quiero ofender a nadie con esto, que fueron artificialmente creados como Uruguay, ¿no? Que en realidad Uruguay y Argentina eran lo mismo. Era lo mismo, ¿no? Eso producto de la injerencia inglesa. Bueno, se generó un estado tapón entre Argentina y Brasil, ¿no es cierto? Bueno, tuvimos lo nuestro también con el brigadier López. Bueno, la guerra de Paraguay, etcétera. Tuvimos lo nuestro también. Exactamente, pero digo, todas estas experiencias hicieron que muchas veces no nos mirábamos entre nosotros, sino que todos miraban, bueno, algunos mirábamos a París, otros miraban a Londres, en el peor de los casos miraban a Miami, ¿no es cierto?, los países de Centroamérica, digo, pero siempre hubo una vocación por mirar a los centros de poder mundial y no mirarnos hacia adentro, ¿no? Y me parece que esto ha cambiado sustantivamente. Hubo algunas experiencias durante el siglo pasado que en este sentido fueron señeras, ¿no es cierto?, Perón y Vargas pensando en el ABC, ¿no es cierto?, Argentina, Brasil, Chile, con Ibáñez en Chile, bueno, distintas experiencias que no habían tenido posibilidad de convertirse en realidad efectiva. Y me parece que la experiencia del Mercosur, que quizá es una experiencia más reducida, más comercial, pero ahora sí la UNASUR, que avanza mucho más políticamente, bueno, hay otras propuestas que vienen más de la zona caribeña. Del Banco del Sur. Del Banco del Sur. Exactamente. Me parece que son todas experiencias que avanzan, no solo en la integración económica, como fue que fue un avance, ¿no es cierto?, el Mercosur, sino también en la integración política y cultural, que es fundamental, ¿no es cierto?, que es fundamental para romper recelos, para romper desconfianzas que son históricas y que llevan siglos, ¿no? Vos sabés que, y te lo recomiendo que lo leas, al querido Metol Ferré, un uruguayo. Yo estuve 2 veces, lo pude entrevistar, un tipo genial, y él decía, ustedes los argentinos tienen la responsabilidad de representarnos. Ustedes son responsables de nosotros. Y yo decía, pues sí, que por un lado me llenaba de orgullo y decía, uy, qué compromiso, y tiene razón. Y él siempre se definía como un argentino oriental. Un argentino oriental. de la banda oriental. Eduardo, en el próximo bloque quiero que hablemos del movimiento de Evita, de Felices los Sueños, de Madres. ¿Por qué se mezcla todo? Bueno. ¿Por qué se mezcla todo? Está el diputado Tonioli con nosotros. Hoy los países de Europa y Estados Unidos principalmente miran a Argentina y Sudamérica, dice Armando de Zona Centro. Bueno, creo que es así. No sé si miran, si miran con mucha pasión, pero digo, miran como diciendo, bueno, acá pasó otra cosa, o buscaron una solución que no es la que por lo menos por ahora están buceando esos países, ¿no? Van por más recorte, y así como nosotros en algún momento, lo decía antes, ¿no?, durante muchos siglos miramos a esos países. Bueno, hoy de alguna manera creo que dimos una señal en el mundo de que es posible salir de las políticas de ajuste perpetua, etcétera, ¿no? Me parece que eso es saludable. Después uno puede discutir, yo siempre lo digo, discuto con quien quiera y con quien sea, si este gobierno, las medidas que ha tomado tuvieron el ritmo o la profundidad necesaria para
generar un desarrollo industrial con inclusión social, bueno, un modelo productivo, etcétera. Uno puede discutir los ritmos, los tiempos, la profundidad. Lo que no puede discutir es el sentido de esa medida. Creo que se avanzó en un sentido inclusivo, se avanzó en un sentido, como decíamos recién, de reconocimiento de un bloque regional de poder, se avanzó en ese sentido. Después discutiremos la profundidad o no de estas medidas. La presidenta, antes de su operación, firmó un DNU, que los usa muy poco, creo que no llega a 13 o 14, donde va a revisar el sueldo de los empleados públicos. Una medida que no es simpática. ¿Vos creés que en Santa Fe puede pasar lo mismo? Nada, no sé si puede pasar lo mismo porque no me como antes te decía, digo, le corresponde al Ejecutivo. Digo, el DNU sé que ha generado polémica, sobre todo en los gremios estatales, ¿no? Pero no dice más que eso, dice revisar, y seguramente revisar puede implicar revisar determinado estrato, ¿no es cierto? Los estratos más altos. Una persona tiene categoría 6 que gana 2.100 pesos, no le van a ir a tocar el sueldo ni a sacarle horas extras. Exactamente. Bien, en la última, y con esta te despido ya agradeciéndote. Antes dije, ¿cómo fue que dije felices los sueños? Y el sueño compartido, perdón. ¿Por qué se mezcla todo lo que es madre con los que es sueños compartidos? Son dos cosas diferentes. Sí, hay que, para ser claro, ¿no? Y no extenderme demasiado. Sueños Compartidos es un proyecto que nació desde la Fundación Madres de Plaza de Mayo para desarrollar viviendas en los sectores populares con un sistema novedoso, que es un sistema italiano, si no me equivoco, que, para ser claro, se hacen paredes, por ejemplo, la pared de las casas, con una especie de sistema donde hay tergopol, para ser claro, sí, y se inyecta en el medio, a través de el sistema novedoso, bueno, la mezcla, lo que sería la mezcla, el material duro, ¿no es cierto?, para construir. No soy un técnico, un idóneo en la materia, pero bueno, es más o menos así el sistema, lo que hace que sea más rápida la construcción, pero además fue toda una experiencia sociocomunitaria de integración social de muchísima gente que durante mucho tiempo había quedado afuera del trabajo, etcétera, ¿no? Acá se empezó a construir en el barrio Toba, ¿no es cierto?, ahí en zona norte, y bueno, se avanzó con determinado ritmo hasta que entró en crisis fundamentalmente por una situación de corrupción, ¿no es cierto?, una situación que involucraba a la que aparecía como el director operativo de todo esto, que era Sergio Joclender. Pero hay que correr a la institución madre. No, por eso, pero es la Fundación Madre de Plaza de Mayo y no la Asociación Madre de Plaza de Mayo. Obviamente, claro. Tenía todo el aval y el prestigio de las madres, y por eso de alguna manera cuando esto se cae también termina arrastrando la imagen y el prestigio de las madres. No es nuestro caso, pero digo, algunos medios lo usaron para intentar desprestigiarla, intentar desprestigiar su lucha. Yo, al contrario, creo que es muchísimo, muy valioso que una organización que fue creada para determinada lucha, etcétera, por su vocación social, diga, bueno, nosotros queremos dejar un legado, que es decir, bueno, construimos tanta casa en todo el país. Esto en realidad, bueno, finalmente no fue posible, digo, se construyeron un montón, otras tantas quedaron sin hacer, producto de, evidentemente, habían que estado ahí, como en toda, puede haberlo en cualquier organización, un grupo importante, no menor, porque se trata de Joclender, pero muchos empleados administrativos estaban en este mismo sistema que desviaba fondos, etcétera, ¿no? Creo que la justicia va a determinar claramente que las responsabilidades pasaban por ahí y las madres, porque además yo... y he tenido muchísima diferencia con Eve Bonafini en un montón de cosas. La conozco, de una persona que vive en la casa donde vivió siempre y que duerme muchas veces en la misma asociación Madre de Plaza de Mayo. Es verdad. Entonces, su objetivo no es el dinero. En todo caso, su objetivo, uno puede decir, estoy de acuerdo políticamente o no, pero no es el objetivo enriquecerse, ni mucho menos. Ahora, cuando el proyecto de alguna manera se cayó por esta situación, ¿qué hizo el Estado Nacional? Porque en realidad es con fondos del Estado Nacional. Y que han avanzado muchas veces mucho más rápido que el Plan Federal de Vivienda en general. ¿Qué hizo? En los lugares donde se pudo, se avanzó a través de las gestiones municipales o provinciales, absorbiendo esas obras dentro de las gestiones municipales o provinciales. En otros lugares se lo otorgó a una federación de cooperativas que
una federación de cooperativas donde participan cooperativas del movimiento Evita, que tomó en sus manos esto es lo que sucedió acá en la ciudad de Rosario, por ejemplo. Mira, nosotros nos vamos hasta el 23, como decía Elizabeth, a refrescarnos un poco. Muy bien. Seguramente vamos a estar charlando, a mí me interesan mucho todos estos temas y ver la actividad legislativa. Yo voy un jueves al mes me voy a ir a cubrir la sesión, porque quiero que la gente acá sepa que están vivos los que se fueron para Santa Fe. Exacto. Y qué están haciendo. Te deseo el mejor de los años, el mejor de los éxitos en tu tarea legislativa, que nos va a repercutir en nuestro éxito como ciudadanos de esta provincia. Y después del 23 te volvemos a convocar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y porque siempre me invitan a participar del programa. Eduardo Tonioli, diputado provincial, estaba aquí con nosotros. Usted está escuchando Radio Gran Rosario, 88.9. La de mayor alcance, la más profesional, la de mayor audiencia. Radio Gran Rosario.